Bienvenidos hermanos, hoy tenemos una nueva presentación para ustedes. Bienvenidos a nuestro canal. Como ustedes saben, nuestro canal es @B1BFREE, que significa ser uno, ser libres, ser uno con Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy tenemos algo muy interesante de compartir con ustedes, porque sabemos que hoy en día hay mucha confusión en cuanto a algunos temas. Este es uno de ellos. Queremos hablar acerca de la misericordia de Dios y qué es lo que verdaderamente es y qué es lo que significa. Como ustedes saben, hemos tratado en la presentación anterior que hablamos acerca del clima, que el mal o el padre de las mentiras está tratando de confundir a los hombres hoy, especialmente hoy en día, en los últimos días, combinando verdades con mentiras, como igual lo hizo en el jardín con Eva, diciéndole algunas verdades y una mentira grande. En otras palabras, como podemos ver en esta gráfica o en esta representación, a un lado podemos ver la representación de la verdad absoluta de Dios, que no cambia, que es recta, y también conectada a la verdad absoluta de Dios. El mal trata de conectar verdades relativas que van en diferentes direcciones. Unas van hacia un lado, pero también podemos ver en la parte de arriba que a veces las verdades relativas de los hombres y del mal son muy parecidas a las verdades absolutas de Dios, y es muy fácil confundirse y llegar a conclusiones incorrectas, porque la diferencia entre una y la otra es casi indistinguible. La pregunta que tenemos para nosotros hoy, tenemos la palabra misericordia o misericordioso, que se refiere a la misericordia de Dios, inclusivo o incluir, o ser tolerante o tolerar. La pregunta es si estos tres conceptos son iguales, tienen el mismo significado o se aplican de la misma manera. Vamos primero a ver las diferentes definiciones y después vamos a hablar acerca de ellos. Inclusivo o incluir, la palabra inclusivo es un adjetivo que se refiere a la capacidad o actitud de incluir algo o a alguien. Incluir implica la aceptación y la valoración de la diversidad, asegurando que todas las personas, independiente de sus diferencias. Ya estamos claros en eso, que es incluir todo el mundo, no importa de dónde venga, qué es lo que traiga, sus ideas, pensamientos. Es un contexto social. Ser inclusivo significa crear entornos políticas y prácticas que acojan y beneficien a todos, eliminando barreras y prejuicios. En cuanto a la sociedad y en cuanto a las leyes del país, todo esto tiene sentido y lo entendemos claramente. Nadie debe de ser discriminado de ninguna manera, simplemente porque piensa igual, viva diferente o tenga ideas de las que menos nosotros podemos entender. Esta gráfica yo la puse más o menos para dar una idea de lo que significa inclusivo o inclusión o incluir. Vemos en la mano izquierda donde todos los colores, todas las diferentes formas se unen en un solo lugar. Quiere decir que todo está incluido, no importa qué es lo que sea. Y la mano derecha también, lo mismo del norte, del sur, del este, del oeste. Todas las ideas, todos los conceptos, principios, tipo de vida, etcétera, todo está incluido. Vamos a mirar ahora entonces lo que es la tolerancia o tolerar. Aceptación hacia las ideas, creencias, prácticas de los demás. Una aceptación, incluso cuando difieren de las propias. Aceptar que otras personas tienen el derecho de ser, pensar y de manera diferente, y de pensar de manera diferente. Significa paciencia, soportar o aguantar, Lo que no se comparte o lo que se considera diferente sin mostrar rechazo
o hostilidad. Por ejemplo, no pudo tolerar el calor. Debemos tolerar las opiniones diferentes, o él tuvo que tolerar mucho dolor. Yo creo que todos entendemos lo que significa la palabra tolerar. Yo traté de pensar en una gráfica que para mí en mi mente significa la palabra tolerar. Y es como estamos en el dentista. Sabemos que el dentista nos va a hacer algo que va a ser desagradable, que nos va a doler, pero tenemos que tolerarlo, porque no hay otra. Para mí esa es la definición más clara en mi mente de lo que significa tolerar. Algo que quizás puede ser desagradable para nosotros, pero que tenemos que tolerarlo porque así es. Igual, estamos claros de que no importa que una persona tenga ideas diferentes, conceptos diferentes, vidas diferentes, cosas que no entendemos nosotros o que no estamos de acuerdo a nuestra sociedad y donde nosotros vivimos, sabemos que todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos la misma protección de no ser discriminados. Estamos claros en eso. Ahora viene la misericordia. La misericordia es un sentimiento de compasión y piedad hacia el sufrimiento y las desgracias de los demás. Es compasiva, se conmueve ante el dolor y la desgracia ajena. Perdona, está dispuesta a perdonar faltas y a no castigar o a quien ha cometido un error. Aquí yo puse una marca donde dice que la misericordia está dispuesta a perdonar. Tiene la disposición, pero da a entender que probablemente algo tiene que suceder para que entonces el perdón suceda. No es que el perdón es automático, está dispuesta a perdonar. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Actúa para aliviar el sufrimiento. Entonces podemos ver que la misericordia, a la diferencia de la tolerancia, tiene un elemento de acción como parte de la misericordia. La tolerancia la tienes que tolerar lo que venga y así es. La inclusividad también tienes que incluirlo porque así es. Pero vemos que la misericordia tiene algo entre sí, algo que es parte de la misericordia, que es acción. Actúa, que decir que hace algo para aliviar el sufrimiento y para que pueda haber un perdón. La misericordia es una virtud cristiana muy importante. Entonces, vemos los diferentes significados. La inclusión significa incluir, aceptar, eliminar barreras y diversidad. Tolerar, aceptación hacia las ideas, creencias, prácticas y diferencias de los demás, incluso cuando difieren de las propias. Misericordia está dispuesta a perdonar faltas, está dispuesta a aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea a través de la ayuda o del perdón. El perdón y la ayuda está disponible por medio de la misericordia, que está dispuesta a tomar acción. ¿Creen ustedes que estos significados son iguales? Puede ser que haya diferencias grandes entre ellos que nosotros no hemos visto. Ahora, estos significados se pueden aplicar fácilmente, sin ningún conflicto, a lo que es la sociedad. Pero la pregunta importante, que si estos significados se pueden unir todos sin que tengan diferencia, aplicándolo al Evangelio. Ahí es donde viene la pregunta principal de esta presentación. Acuérdense que el mal está dispuesto a mezclar
muchos conceptos, ideas, enseñanzas y principios que se parecen mucho, suenan casi igual, pero no son iguales. Parecen que no se pueden identificar la diferencia entre uno y el otro, pero sí hay diferencias. A veces las verdades están mezcladas con las mentiras, las absolutas con las relativas, como sucedió en el jardín. Vamos a ver un ejemplo de las Escrituras que habla acerca de la misericordia de nuestro Señor y lo que verdaderamente significa. Y vamos a poder mirar la diferencia que existe entre la misericordia, la tolerancia y la inclusividad. Esto me trae al recuerdo de la situación de cuando Jesús se le fue presentada una mujer que fue encontrada en adulterio. Y esta mujer estaba obviamente rompiendo las leyes de acuerdo a la ley de Moisés. Estaba rompiendo los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Y esto fue lo que sucedió. Ellos le trajeron a esta mujer y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Yo corté un poco de los versículos para que fuera menos, pero que dejé la parte más importante de la historia. Y como insistieron, se les dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al oír esto salieron uno a uno y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos una demostración de lo que es la verdadera misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, y la diferencia que hay entre la misericordia verdadera, que es esta, y la inclusividad y la tolerancia. Él le dio una instrucción. Él le dijo, ve y no peques más. Él no la condenó. Él no la perdonó. Él le dio instrucciones. Recuérdense lo que leímos anteriormente, que la misericordia está dispuesta a perdonar. Pero hay condiciones. Él le enseñó cuál era su primera condición para ella poder recibir el perdón. Tenía que dejar el pecado. Y mira lo que le dijo después. Y Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Más instrucciones, más deseo de que ella pudiera recibir su perdón de sus pecados. En otras palabras, él le dijo, deja de pecar y sígueme. El que me sigue no tendrá tinieblas, no tendrá las tinieblas de la conciencia, del dolor, de la aflicción, del sufrimiento del pecado. El que me sigue es perdonado por sus pecados después que ha dejado de pecar y entrará en la luz. Él dijo, yo soy la luz. Fíjense que
algo interesante. Él no dijo a la mujer que estaba encontrada en adulterio, no importa, estás incluida, aquí no ha pasado nada. No le dijo eso. Tampoco le dijo, está bien, toleramos tu pecado, no hay nada que hacer. No le dijo eso. Tampoco le dijo, estás perdonada. Pero le dio la esperanza, la instrucción y la guía para ser perdonada. No peques más, sígueme. Esa es la diferencia entre tolerancia, inclusividad y misericordia. No son iguales. El ejemplo del adulterio es un ejemplo perfecto. Una persona que comete adulterio se tolera en la sociedad, es incluida en la sociedad. Nadie le entra a golpe o persigue o mete en la cárcel o le hace daño a una persona que esté cometiendo adulterio. Es parte de la sociedad. Pero es diferente en cuanto a las leyes de Dios. Porque los mandamientos dicen no cometerás adulterio. Entonces, con las leyes de Dios y con los pecados, y cuando rompemos las leyes de Dios, no puede haber inclusividad y no puede haber tolerancia a menos que exista el arrepentimiento, el dejar el pecado y el seguirlo a Él. Esa es la diferencia. Otra vez volvemos, como de las verdades de Dios han sido juntas por medio del mal con verdades relativas que parecen como si fueran verdad. Como dije anteriormente, la inclusión significa incluir porque así es. Tolerancia significa tolerar porque así es. La misericordia trae un perdón que es condicional y da vida eterna. Esa es la diferencia. No significa lo mismo cuando se aplica el Evangelio. Quiero compartir con ustedes otra pregunta que van a ver que está conectada con este concepto. En Mateo 5:39 dice, pero yo digo, no resistáis al malo, antes bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Bueno, mi pregunta para ustedes es esta. Si Jesucristo dijo que debemos devolver la mejilla cuando nos dan en una, volver en la otra, ¿por qué es que Él no siguió este principio cuando Él fue al templo, sacó un látigo, le entró a latigazos a las personas que estaban en el templo vendiendo y cambiando dinero, viró las mesas? ¿Por qué Él no viró la mejilla en esta ocasión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mire lo que Él le dijo. A los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando Él nos dice a nosotros, si alguien os pega en la mejilla, devuélvele la otra. Si alguien te quita el manto, dale también el resto. Él está hablando de cuando alguien nos ofende a nosotros personalmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Él no permite que alguien ofenda a su Padre. Esa es la diferencia. Han convertido la casa de mi Padre en una casa de mercado de ladrones. Él no permite que alguien ofenda a su Padre.
Satanás quiere mezclar las mentiras de los hombres, los conceptos equivocados, junto con las verdades absolutas de Dios, para que Él pueda, sin que nosotros nos damos cuenta, hacernos cómplices de ofender a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos, el Señor no permitirá que sea ofendido. Nos pueden golpear en la mejilla, nos pueden quitar la ropa, robarnos, maltratarnos, pero no al Padre. El mal sigue tratando de confundirnos nosotros para que hagamos lo opuesto a lo que Jesucristo enseñó. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate que él primero dice, yo soy la luz, y después nos dice a nosotros, vosotros sois la luz. ¿Y por qué es que nosotros somos la luz? Porque él dice, ven, sígueme. Porque cuando nosotros lo seguimos a él, nosotros alumbramos con su luz. Yo soy la luz y ustedes son la luz. Ven y síganme. También nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Porque si la sal perdiese su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Les invito a ver la otra presentación que yo hice acerca de la sal de la tierra. No podemos ser la sal de la tierra donde le damos sabor al mundo. No podemos ser la luz del mundo. Si nos allegamos y compartimos con las traquimañas de Satanás para ofender a nuestro Padre que está en los cielos. Él sigue mintiendo para que los hombres se confundan. El Señor dijo que debemos arrepentirnos y bautizarnos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Lo mismo que él enseñó a la muchacha que fue encontrada en adulterio, él le enseñó el arrepentimiento para la remisión de sus pecados. Hoy en día no se enseña esto. Solo tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Eso no fue lo que él le mandó a los apóstoles a enseñar. Eso no fue lo que él enseñó. Las verdades mezcladas con las mentiras de los hombres para engañar a los hombres. Si yo pienso que todo lo que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo en mi corazón y no tengo que arrepentirme, no tengo que seguirlo a él, estoy yéndome en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Él dijo orar al Padre. Y en aquel día no me preguntáis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os dará. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Él pidió y dijo y nos enseñó y nos mostró que la oración debe ser al Padre en su nombre. No a más nadie. Hoy en día adoramos a otros dioses. Le pedimos a otros dioses. Le pedimos a identidades que no son dioses. Eso no fue lo que Jesucristo enseñó. En Efesios se le da la bienvenida a las personas que habían sido bautizadas en la iglesia original. Y así dice el apóstol, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Los miembros de la iglesia de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo se le llamaban santos. San Pedro, San Lucas, San Juan, San Mateo. Se le llamaban santos, que significa seguidores de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo los últimos días.
entonces quiere decir que nosotros somos los santos de los últimos días. Busquen la verdad dentro de los santos. Lo mismo los santos de la iglesia original, que están en las Escrituras, y los santos de los últimos días. No nos dejemos engañar. Quizás nosotros también, como santos, igual que los santos de la iglesia original, nos toca virar algunas mesas porque están ofendiendo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. En los últimos días no seremos perseguidos por ser cristianos. Seremos perseguidos por no ser el tipo de cristianos creados por el mundo. Porque no seremos el tipo de cristiano que es tolerante a la iniquidad. Yo les doy mi testimonio que si seguimos a nuestro Señor Jesucristo, si miramos las señales de estos tiempos de los últimos días y buscamos la inspiración del Señor por medio de la oración y las Escrituras, si buscamos entre los santos la verdad es absoluta de Dios, el mal no podrá confundirnos. Les doy mi testimonio y les digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos a compartir este video, suscribirse, si pueden hacer comentarios o darnos me gusta. Gracias, hermanos, los queremos mucho y que tengan un buen día.